Mi hija me echó de mi propia casa gritando: «La familia de mi esposo va a vivir aquí ahora, así que lárgate». Le pregunté: «¿A dónde?». Respondió con frialdad: «Vete al basurero». Así que me fui, sonriendo porque sabía que no era una huida, sino una retirada táctica para llevar a cabo mi plan. En una semana, lo perdieron todo: su hogar, su dinero, su felicidad. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El teléfono sonó justo cuando terminaba de lavar los platos del almuerzo. El tono agudo cortó el silencio de la tarde en mi casa vacía, haciéndome sobresaltar ligeramente. Mis manos todavía estaban húmedas cuando lo alcancé, reconociendo el número de Valeria en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Hacía 2 meses que no llamaba. «Papá». Su voz sonaba diferente, de alguna manera, más dulce de lo habitual. «Espero no interrumpir nada importante». «Valeria, cariño». No pude ocultar mi emoción. «Tú nunca interrumpes. Qué bueno escuchar tu voz». Ella se rió, pero pareció un gesto ensayado. «Tengo una sorpresa para ti. Vamos a ir esta noche. Marco y yo, junto con sus padres. Queremos tener una conversación contigo». Dejé el paño de cocina, mi mente de ingeniero calculando automáticamente. «¿Esta noche? Eso es maravilloso. Hace tanto tiempo que no los veo. ¿Preparo la cena? Podría comprar ese vino tinto que te gusta, el que probamos en aquel pequeño viñedo que visitamos. No te preocupes por la comida, papá». Su tono se volvió más firme. «Solo prepárate para recibirnos alrededor de las 7. Esto es importante». Algo en su voz me hizo dudar, pero mi soledad pudo más que mi cautela. «Por supuesto, mi amor. Me aseguraré de que todo esté perfecto». «¿Se quedarán a dormir? Puedo preparar las habitaciones de invitados. Veremos cómo va la noche», me interrumpió suavemente. «Tengo que irme ahora, pero nos vemos a las 7 en punto, ¿de acuerdo?». La línea se cortó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé de pie, sosteniendo el teléfono, repasando sus palabras. Una sorpresa, una conversación. La frase sonaba extrañamente formal, pero tal vez finalmente estaba lista para cerrar la brecha que había crecido entre nosotros desde que murió su madre. Quizás esta era la reconciliación que tanto había esperado. Miré mi reloj. Las 3 menos cuarto de la tarde. 4 horas para prepararme. La casa de repente se sintió viva de posibilidades. Recorrí cada habitación con un propósito renovado, viéndola a través de los ojos de Valeria. La sala necesitaba ser aspirada. El baño requería toallas limpias. Me moví con la precisión sistemática que me había servido bien a lo largo de 40 años de proyectos de ingeniería. Primero, conduje hasta el supermercado en la avenida principal. El aire de marzo era fresco, prometiendo la primavera pero aún conservando el filo del invierno. Seleccioné un ramo de flores amarillas, las favoritas de Valeria desde la infancia, y añadí una botella del vino tinto que mencionó que le encantó la Navidad pasada. En la sección de panadería, encontré pastelitos de chocolate individuales, del tipo que solía suplicar durante nuestros viajes de fin de semana a la gran librería del centro. De vuelta en casa, coloqué las flores en el jarrón de cristal de mi esposa, el que Valeria siempre había admirado. La luz de la tarde que entraba por la ventana de la cocina las hacía brillar como pequeños soles. Puse la mesa del comedor con nuestra porcelana fina, el juego que habíamos comprado para ocasiones especiales que se habían vuelto demasiado escasas. Mientras limpiaba las encimeras me encontré tarareando, algo que no había hecho en meses. La casa se sentía diferente, expectante. Saqué viejos álbumes de fotos, pensando que podríamos verlos juntos. Allí estaba Valeria a los 5 años, desdentada y sonriendo con su vestido amarillo. Valeria a los 16, poniendo los ojos en blanco ante mi cámara pero sonriendo a pesar de sí misma. Valeria el día de su boda, radiante en seda blanca. Me detuve en esa última foto. Marco estaba a su lado, guapo con su esmoquín alquilado, pero algo en su sonrisa siempre me había parecido hueco. Sus padres los flanqueaban. Roberto, con su practicada sonrisa de hombre de negocios. Margarita, con su perpetua mirada de leve desaprobación. Nunca me habían aceptado del todo, el simple ingeniero que se había abierto camino desde la nada. Pero esta noche sería diferente,
Esta noche, éramos una familia que se reunía. Me duché y me puse mi mejor camisa informal, la azul que Valeria decía que resaltaba mis ojos. En el espejo, vi a un hombre que intentaba parecer más joven de sus 62 años. La esperanza iluminando su rostro. Mi pelo canoso estaba cuidadosamente peinado, mi expresión optimista. A las 6:30, hice un último recorrido. La casa olía a limpiador de limón y a flores frescas. El vino respiraba en el aparador. Los pastelitos de chocolate esperaban en platos de porcelana fina. Todo estaba listo para cualquier sorpresa que mi hija hubiera planeado. Me acomodé en mi sillón favorito junto a la ventana, esperando ver los faros de un coche en la calle residencial. La expectación se sentía como la mañana de Navidad, esa deliciosa tensión de esperar que algo maravilloso sucediera. Afuera, las luces de la calle comenzaron a parpadear en el crepúsculo creciente. Faltaban solo unos minutos para las 7 en punto. Las puertas de un coche se cerraron de golpe afuera. Revisé mi reflejo por última vez en el espejo del pasillo, alisándome el pelo. A través del vidrio esmerilado, pude ver 4 siluetas acercándose a mi puerta principal. Mi corazón latía con anticipación. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Mi rostro se abrió en lo que esperaba fuera una sonrisa de bienvenida. Valeria. Marco. Valeria estaba en mi umbral con un abrigo negro que la hacía parecer que asistía a un funeral. Su rostro estaba sereno, distante, sin sonrisa, sin abrazo. «Hola, papá». Su voz no tenía nada de la calidez de nuestra llamada telefónica. Marco pasó a su lado, apestando a alcohol. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su mandíbula tensa en una línea agresiva. Detrás de ellos, Roberto y Margarita Miller flanqueaban mi puerta como guardaespaldas con abrigos caros. «Entren, entren, he preparado la cena. Abrí ese vino que tanto les gusta. No nos quedaremos a cenar». Margarita Miller entró en mi sala de estar sin ser invitada, sus ojos agudos ya catalogando mis muebles, mis pertenencias. Tocó el jarrón de cristal de mi esposa con desdén. «¡Qué flores tan baratas!». Parpadeé, confundido. Compré las favoritas de Valeria. Las flores amarillas. «Papá, tenemos que hablar». Valeria finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos como la lluvia de enero. «Siéntate». Roberto Miller había sacado su teléfono y estaba fotografiando mi cocina, mi comedor. El clic de la cámara sonaba metódicamente. Lo observé, desconcertado. «¿Qué está haciendo?». «Evaluando el valor de la propiedad», dijo Margarita con naturalidad. Se acomodó en el sillón favorito de mi esposa como si fuera la dueña. «Ahora la familia de mi hijo vivirá aquí, así que lárgate». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me agarré al respaldo del sofá. «¿Qué? No entiendo». «¿A dónde? Esta es mi casa. He vivido aquí 30 años». La voz de Valeria cortó mis protestas como el hielo. «Vete al basurero si quieres. Necesitamos esta casa». Marco se acercó, su aliento agudo a whisky. «Ya hemos arreglado las cosas con la policía. No causes problemas». Miré a mi hija, buscando en su rostro cualquier rastro de la niña que había criado, de la mujer que había amado incondicionalmente. Nada. Me miraba como si fuera un extraño, peor, como si fuera un obstáculo. «Valeria, cariño, no entiendo lo que está pasando. ¿Es por dinero? Si necesitas ayuda, te vas esta noche». La voz de Margarita no admitía discusión. «Te daremos 1 hora para empacar lo esencial». Mis piernas cedieron. Me hundí en el sofá, mi mente dando vueltas. El pastelito de chocolate yacía intacto en la mesa del comedor. El vino respiraba inútilmente en su decantador de cristal. Todo lo que había preparado con tanta esperanza parecía burlarse de mí ahora. «Este es mi hogar», susurré. Roberto Miller terminó sus fotografías y guardó su teléfono. «Ya no. Valeria es nuestra nuera. La familia cuida de la familia». La ironía no pasó desapercibida. Miré alrededor de la habitación, a 4 décadas de recuerdos, a la vida que había construido con mi difunta esposa, al hogar donde había criado a Valeria con tanto amor. Ahora estaban en mi sala de estar como invasores, repartiéndose mi existencia. Estudié el rostro de Valeria una vez más. Esta mujer que me había llamado hacía 6 horas, que había hablado de sorpresas y conversaciones,
que me había dejado creer por una tarde que yo importaba. Algo frío se instaló en mi pecho. No era ira. Todavía no. Algo mucho más peligroso. Cálculo. Está bien, dije en voz baja. La habitación quedó en silencio. Esperaban lágrimas, súplicas, desesperación. Las cejas de Margarita se arquearon. La postura agresiva de Marco vaciló ligeramente. Me levanté, caminé hacia el armario y saqué mi viejo maletín de cuero. Empacaré algunas cosas. El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Esperaban lágrimas, ruegos, tal vez rabia. En cambio, me dirigí a mi dormitorio con la precisión metódica que me había servido durante 40 años de proyectos de ingeniería. Saqué mi gastada maleta del estante del armario. El cuero estaba agrietado, pero los cierres aún funcionaban perfectamente. Todo tenía su propósito, su lugar adecuado. Está bien, me iré. Mi voz lo sorprendió, tranquila, mesurada. Pero recuerden, he sido ingeniero toda mi vida. Sé cómo construir cosas. Había doblado mis mejores camisas con precisión mecánica, pero también sé cómo derribarlas. Valeria se movió incómoda. ¿Qué quieres decir con eso? Levanté la vista de mi equipaje, encontrando sus ojos por primera vez desde su llegada. Nada, hija. Solo desearte felicidad en tu nuevo hogar. Desde la sala de estar, la voz de Margarita sonó aguda y victoriosa. Finalmente muestra algo de sentido común. Continué empacando. Extractos bancarios del archivador. Pólizas de seguro. La escritura de la casa, aunque de poco me serviría ahora, no podía decirlo. Detrás de ellos, mis certificaciones de ingeniería y referencias profesionales. 40 años de cuidadosa documentación. Valeria se quedó en el umbral, observándome trabajar. Quizás una pequeña parte de ella sentía culpa. Pero cuando Marco la llamó desde la cocina, se dio la vuelta. Empaqué la fotografía de Elena al final. La de nuestra cena de aniversario hace 3 años. Su sonrisa irradiaba una calidez que parecía imposible en esta casa fría llena de extraños que compartían mi sangre. 20 minutos. Eso es todo lo que tomó empacar una vida entera. Rodé la maleta a través de la sala de estar donde mi familia, mi ex familia, me observaba como buitres observando a una presa moribunda. Roberto había reanudado la fotografía, ahora centrándose en las piezas más caras. Margarita estaba sentada en la silla de Elena, ya arreglando los cojines de manera diferente. Los servicios públicos están a mi nombre, dije en voz baja. Tendrán que transferirlos. Nos encargaremos de todo, respondió Roberto sin levantar la vista de su teléfono. Me detuve en la puerta principal, estudiando los rostros de las personas que había amado, apoyado, por las que me había sacrificado. Valeria evitó mi mirada. Marco se tambaleó ligeramente, alcanzando el vino que yo había abierto para celebrar. Margarita examinaba la colección de cristal de mi esposa con ojos calculadores. Bueno, entonces, ajusté mi agarre en el asa de la maleta. Supongo que esto es un adiós. Ninguno de ellos respondió. El aire de la noche se sentía agudo en mi rostro. Marzo en la ciudad traía el último mordisco del invierno, pero algo en el frío aclaró mis pensamientos. Cargué la maleta en el maletero de mi coche. El auto que Elena y yo habíamos comprado juntos hacía 5 años. Todavía confiable. Todavía cumpliendo su propósito. Conduje por barrios familiares que ya no se sentían como un hogar. Pasé por la escuela primaria donde había dejado a Valeria. Innumerables mañanas. Pasé por el parque donde habíamos celebrado su graduación. Pasé por el supermercado donde había comprado la cena rechazada de esta noche. El cajero automático brillaba con una luz blanca y dura en el estacionamiento de una tienda de 24 horas. Inserté mi tarjeta con dedos firmes, comprobando el saldo de mi cuenta, los depósitos de la pensión del gobierno, ahorros acumulados durante décadas de vida cuidadosa. No era rico, pero era suficiente. Más de lo que probablemente esperaban. El motel Amanecer se encontraba en una franja comercial a 15 minutos de mi antiguo barrio. Alojamiento económico, pero limpio. La recepcionista, una joven de ojos cansados, procesó mi registro sin curiosidad. Pago en efectivo por 3 noches. Habitación 237. La habitación olía a limpiador de alfombras industrial y contenía todo lo necesario para la supervivencia temporal.
Cama individual. Mesa pequeña. Televisión. Baño con toallas finas y pequeñas pastillas de jabón. Me senté en el borde de la cama y abrí mi computadora portátil. Era hora de resolver un problema. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas del motel. Dura y desconocida. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego, la traición de ayer cayó sobre mí como agua fría. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi banca en línea. Los números brillaban estables en la pantalla. Depósitos de la pensión del gobierno. Décadas de ahorros cuidadosos. Más que suficiente para lo que necesitaba hacer. Luego accedí a la cuenta conjunta que Valeria y yo habíamos abierto cuando ella tenía 16 años. Su primera cuenta corriente. Con mi nombre todavía como cotitular. Nunca me había eliminado. Probablemente olvidó que existía. El saldo me hizo sonreír por primera vez en 24 horas. 30 años di. Murmuré a la habitación vacía. Es hora de recuperar todo lo que me pertenece. Cerré la computadora portátil y me duché en el estrecho baño del motel. El agua caliente se sentía como la claridad misma. No más confusión. No más sentimientos heridos. Solo precisión de ingeniería aplicada a un problema muy específico. A las 9:30 estaba de pie en los pasillos brillantemente iluminados de la tienda de electrónicos. El joven empleado de pelo morado apenas levantó la vista de su teléfono. «Necesito un teléfono prepago», le dije. «Algo básico y una computadora portátil barata para viajar». Me llevó a la pared de electrónicos, señalando opciones con un aburrimiento practicado. Seleccioné un simple teléfono plegable y una computadora portátil básica, ambos pagados en efectivo, sin tarjetas de crédito, sin rastro digital, sin nada que vinculara a Arturo Reyes. ¿Montando una oficina en casa?, preguntó, iniciando una conversación mientras registraba la compra. Trabajo a distancia, respondí. Consultoría. Bastante cerca de la verdad. La oficina inmobiliaria ocupaba una casa convertida en una calle comercial. Sara Martínez, según su placa de identificación, levantó la vista de su computadora con la brillante sonrisa de alguien que vivía de las comisiones. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito un apartamento modesto. Un dormitorio. Contrato de mes a mes, si es posible. Me acomodé en la silla frente a su escritorio. Trabajo en línea, así que un buen internet es esencial. Sus dedos volaron sobre el teclado. ¿Rango de presupuesto? Le di una cifra que hizo que su sonrisa se ensanchara. No extravagante, pero cómodo. El tipo de inquilino que los propietarios preferían. Tengo varias opciones. Esta unidad en un buen barrio tiene internet de fibra óptica. Perfecto para el trabajo a distancia. ¿Cuándo le gustaría mudarse? Hoy, si es posible. Ella parpadeó. Eso es ambicioso. Pero me gusta la ambición. Déjeme hacer algunas llamadas. 2 horas después, firmé un contrato de arrendamiento para un apartamento limpio de un dormitorio, a 12 cuadras de mi antiguo hogar. Lo suficientemente cerca para el reconocimiento, lo suficientemente lejos para evitar encuentros accidentales. Sara me entregó las llaves con eficiencia profesional. El internet debería estar activo mañana por la mañana. ¿Necesita saber algo más sobre el vecindario? Solo dónde encontrar un buen café. Ella se rió y me recomendó 3 cafeterías a poca distancia. El apartamento olía a pintura fresca y a alfombra industrial. Las habitaciones vacías resonaban con posibilidades. Dejé mi maleta en el dormitorio y desempaqué mi computadora portátil en la encimera de la cocina. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas limpias, iluminando motas de polvo que danzaban como pequeños planos tomando forma. Abrí mi nueva computadora portátil y comencé a hacer listas. Recursos disponibles. Requisitos de tiempo. Información necesaria. Fase 1. Objetivos. Afuera. La ciudad zumbaba con los asuntos ordinarios de gente ordinaria, viviendo vidas ordinarias. Adentro, comencé a construir algo extraordinario. Algo que nunca verían venir. Saqué mi teléfono, mi viejo teléfono, y revisé la información de contacto de Valeria, su número de trabajo, el celular de Marco, la dirección de la casa de la familia Miller, que ahora era mi antigua dirección. Tanta información, tantas vulnerabilidades. Me troné los nudillos y empecé a escribir.
El miércoles por la mañana llegó con la precisión metódica que siempre había aplicado a los proyectos de ingeniería complejos. Mi apartamento se había transformado durante la noche en algo parecido a un centro de mando. 4 carpetas de manila estaban dispuestas sobre la mesa de la cocina, cada una etiquetada con un nombre: Valeria, Marco, Roberto, Margarita. Abrí mi computadora portátil y comencé a rellenar lo que ya sabía: la dirección de trabajo de Valeria, sus lugares favoritos para almorzar, sus rutinas predecibles, el lugar de trabajo de construcción de Marco y sus patrones después del trabajo, la dirección temporal de los padres Miller, mi antigua dirección, pero quedaban lagunas de conocimiento. Necesitaba detalles, vulnerabilidades, puntos de presión. El jueves por la noche me encontraba tomando un refresco de jengibre en el bar del Casino de la Ribera. La camarera, una mujer habladora llamada Linda con raíces sureñas, mantenía la conversación fluyendo tan naturalmente como la bebida que servía. «¿Ese tipo, Marco, viene aquí a menudo?», pregunté, señalando con la cabeza hacia las mesas de 21 donde mi yerno estaba encorvado sobre sus cartas. «Oh, sí». Los ojos de Linda siguieron mi mirada. «Ha perdido bastante aquí estas últimas semanas. Dice que pagará pronto cuando venda una casa». Bebí mi refresco, observando los gestos cada vez más desesperados de Marco mientras sus fichas desaparecían. Suena a que confía en esa venta. Eso espero, por su bien. Linda bajó la voz en tono de conspiración. A algunos de estos tipos no les gusta esperar. Si sabes a lo que me refiero. Marco se tambaleó ligeramente al levantarse de la mesa, su rostro enrojecido por el alcohol y la frustración. Lo fotografié desde el otro lado de la habitación con el zoom de mi nueva cámara. Tomas claras de su estado, su comportamiento, sus acompañantes. Evidencia. El viernes por la mañana seguía a Marco a su obra en el centro. Trabajaba para la constructora Henderson, una empresa de tamaño mediano con oficinas en un edificio de cristal en una avenida céntrica. A las 11:30 salió para lo que parecía ser un almuerzo prolongado. No estaba solo. La mujer tenía quizás 30 años. Era pelirroja y vestía un traje de negocios a medida que sugería que ganaba más de lo que Marco ganaría jamás. Caminaban muy juntos, su mano tocando ocasionalmente la espalda de ella de una manera que hablaba de intimidad en lugar de amistad. Los fotografié desde el otro lado de la calle, su lenguaje corporal, la mano de ella en su brazo, el beso que le dio antes de que se separaran en su coche. Más evidencia. Esa tarde visité la oficina del registro del condado. Los registros públicos revelaron el alcance de la catástrofe financiera de Roberto Miller con precisión clínica. Una inversión fallida en una cadena de restaurantes. Gravámenes fiscales por un total de $43,000. Una licencia comercial que había sido suspendida por falta de pago de las tasas estatales. La familia Miller no solo estaba desesperada. Se estaban ahogando. De vuelta en mi apartamento esa noche, extendí las fotografías sobre la mesa de la cocina junto con documentos impresos y notas escritas a mano. Las deudas de juego de Marco y las promesas sobre las ganancias de la venta de la casa. Su aventura con alguien que claramente tenía dinero que perder si se exponía. Los problemas fiscales de Roberto y la licencia comercial suspendida. La completa dependencia de Margarita de los ingresos ya comprometidos de su esposo. Cada carpeta contenía ahora suficiente munición para destruir a su sujeto por completo. Me recliné en mi silla, estudiando la evidencia con la satisfacción de un ingeniero. Debilidades estructurales identificadas. Puntos de carga localizados. La base de su victoria sobre mí tenía más grietas de las que se daban cuenta. Mi teléfono vibró. El viejo teléfono con la información de contacto de Valeria todavía intacta. Era hora de comenzar la demolición. El sábado por la mañana trajo la misma claridad metódica que siempre había aplicado a los problemas de ingeniería estructural. Extendí los archivos de inteligencia sobre la mesa de mi cocina una vez más. Esta vez no para análisis, sino para planificar la secuencia de acción. Valeria primero. La presión financiera crearía un pánico inmediato. Roberto segundo. La investigación del gobierno consumiría sus ya limitados recursos. Marco tercero. Sus deudas de juego y su aventura proporcionaban múltiples puntos de presión. Margarita cuarta. Su completa dependencia significaba que colapsaría cuando los demás cayeran. A las 10:30,
Estaba sentado frente a David Ortiz, el gerente de la sucursal del Primer Banco Nacional, el mismo banco donde Valeria y yo habíamos abierto su primera cuenta corriente hace 18 años. Necesito modificar los permisos de acceso en esta cuenta conjunta, le dije, deslizando los papeles sobre su escritorio. David revisó los documentos con eficiencia profesional. Estas modificaciones de la cuenta entrarán en vigor de inmediato, señor Reyes. Se establecerá usted como el titular principal de la cuenta con requisitos de aprobación para grandes retiros. Perfecto, por favor notifíqueme de cualquier intento de acceso. Él asintió, tomando notas en el sistema. ¿Le gustaría establecer límites de retiro específicos para la titular secundaria de la cuenta? Sí. Un máximo diario de $200. Cualquier cantidad mayor requiere mi aprobación por escrito. Valeria descubriría las restricciones la próxima vez que intentara pagar el alquiler o comprar alimentos. El pánico sería inmediato, completo. Después del almuerzo, me encontré en la oficina céntrica de Javier Ponce, abogado. Sus diplomas cubrían una pared como certificados de competencia, lo que me pareció tranquilizador. Invertí $23,000 en mejoras para esa casa en los últimos 5 años. Expliqué, mostrándole los recibos que había guardado cuidadosamente. Techo nuevo, trabajo de cimientos, renovación de la cocina, todo documentado. Javier estudió los papeles con la minuciosidad que justificaba su tarifa por hora. Usted tiene derechos legales sobre esta casa, señor Reyes. Ha invertido una cantidad significativa de dinero en la compra y las mejoras. Excelente. Pero primero, quiero que ellos mismos entiendan su error. Él levantó la vista de los documentos, la curiosidad parpadeando en su expresión profesional. ¿Qué quiere decir? Tomaron mi casa pensando que yo estaba indefenso. Prefiero que se den cuenta de lo equivocados que estaban antes de tomar acciones legales. Es un enfoque interesante, pero su posición legal es sólida cuando decida proceder. Bien, me pondré en contacto cuando sea el momento adecuado. Mi última parada fue el edificio de la oficina de impuestos en la calle principal. La empleada, una mujer de aspecto cansado de unos 50 años, aceptó mi sobre de Manila sin particular interés. Presentación anónima de posibles irregularidades fiscales, confirmó. Sí, Roberto Miller, dueño de un negocio. Documentación de ingresos no declarados, deducciones cuestionables y licencias comerciales suspendidas. Ella selló el sobre y lo archivó en una cesta marcada como investigación requerida. La burocracia gubernamental se encargaría del resto con su propia precisión metódica. De vuelta en mi apartamento a las 5 en punto, me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía, pero la ocasión parecía justificar una celebración. Fuera de mi ventana, las luces de la tarde de la ciudad comenzaron a parpadear como pequeñas promesas de lo que estaba por venir. Los primeros movimientos estaban en juego. Valeria descubriría sus restricciones financieras en cuestión de días. La investigación fiscal de Roberto comenzaría en semanas. Las deudas de juego de Marco se acumularían con intereses. Abrí mi computadora portátil y comencé a redactar la siguiente fase. El lunes por la mañana llegó con la precisión que yo había diseñado. Mi teléfono vibró con una notificación de texto del banco. Alguien había intentado acceder a la cuenta restringida. Múltiples intentos. De hecho, la marca de tiempo mostraba las 10:47 de la mañana. Valeria había descubierto su nueva realidad. Me serví café y abrí mi computadora portátil, revisando el registro de actividad en línea del banco. 7 intentos de acceso fallidos en 15 minutos. 2 llamadas telefónicas al servicio de atención al cliente. Una solicitud de revisión inmediata de la cuenta. Todas denegadas según lo planeado. Mi teléfono sonó a las 11:23, el número de Valeria. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego escuché su mensaje con la satisfacción de un ingeniero que observa un mecanismo perfectamente calibrado funcionar. Papá, soy Valeria. ¿Hay algún tipo de problema con nuestra cuenta? El banco dice que has restringido el acceso. Por favor, llámame de inmediato. Esto tiene que ser un error. La segunda llamada llegó a las 11:41, más desesperada esta vez. Papá, ¿dónde estás? No puedo pagar el alquiler. No puedo comprar comida. Mi tarjeta fue rechazada en la cafetería frente a mis compañeros de trabajo.
Por favor, sea lo que sea esto, tenemos que arreglarlo ahora. Preparé el almuerzo mientras se reproducía la tercera llamada. Su voz se quebró ligeramente en la palabra ayuda. Por la tarde, aparentemente había llamado a Marco, mi equipo de vigilancia. Un dispositivo de escucha básico que había colocado cerca de la ventana de su dormitorio durante una visita de reconocimiento, captó fragmentos de su conversación a través de las delgadas paredes de la vieja casa. El dinero de papá está bloqueado. La voz de Valeria llevaba el filo agudo del pánico genuino. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? La respuesta de Marco llegó arrastrando las palabras por la bebida de la tarde. Tranquila, cariño. Encontraremos una salida. Quizás podamos vender algo de la casa. Esto no puede ser una coincidencia. El banco dice que el acceso fue restringido por el titular de la cuenta. Su voz se elevó con cada palabra. Eso significa que papá hizo esto deliberadamente. ¿Crees que tu padre? No, él no sabría cómo hacer esto. Sonreí ante eso. La subestimación de Marco me serviría bien en las próximas semanas. El correo llegó a las 3:30. Entre las facturas y anuncios habituales había un sobre oficial de la Oficina de Impuestos, dirigido a Roberto Miller en su dirección comercial. La investigación fiscal había comenzado, desencadenada por mi presentación anónima. El teléfono de Valeria sonó a las 4:15. Pude escuchar su conversación a través del dispositivo mientras caminaba por la cocina de mi antigua casa. Roberto, soy Valeria. Tenemos un problema. Múltiples problemas, en realidad. Su voz ahora transmitía agotamiento, el pánico asentándose en una sombría determinación. La Oficina de Impuestos quiere auditar los registros de tu negocio. Y papá de alguna manera nos ha bloqueado el acceso a nuestra cuenta bancaria. La respuesta de Roberto crepitó a través del altavoz de su teléfono. Eso es imposible. Tu padre no tiene ese tipo de autoridad. El banco no está de acuerdo. Dicen que él es el titular principal de la cuenta y puede restringir el acceso cuando quiera. Una larga pausa. Luego la voz de Roberto mucho más baja. ¿Dónde está tu padre ahora? No lo sé. No contesta su teléfono. Su antigua vecina dice que no lo ha visto desde el día desde que se fue. Otra pausa. Valeria, ¿en qué nos metimos exactamente esa noche? Ella se hundió en la silla de la cocina, la vieja silla de Elena, y pude escuchar el crujido de la madera vieja a través de mi dispositivo de escucha. Estoy empezando a pensar que lo subestimamos gravemente. El miércoles por la mañana trajo la precisión sistemática de la fase 2. Coloqué las fotografías comprometedoras de Marco sobre la mesa de mi cocina. Como evidencia en un caso judicial, 12 imágenes de alta resolución de mi yerno con su colega pelirroja, capturadas fuera del edificio de apartamentos de ella, en su coche, en un restaurante del centro, durante lo que deberían haber sido horas de trabajo, junto a ellas. Documentación de sus deudas de juego, recibos del casino, declaraciones de testigos de los camareros, un patrón de irresponsabilidad financiera que se remontaba a meses. 2 sobres estaban listos para ser entregados. Uno dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la constructora Henderson. Otro dirigido a Valeria en su oficina. A las 10 en punto, el supervisor de Marco estaba revisando una presentación anónima sobre los problemas de juego de un empleado y el uso cuestionable del tiempo de la empresa. Las fotos de Marco bebiendo durante las horas de almuerzo, la documentación de sus deudas, las declaraciones de testigos sobre sus desesperadas promesas de pagar cuando se vendiera la casa. La constructora Henderson se enorgullecía de su fiabilidad y sus valores familiares. Marco se había convertido en un riesgo. A las 11:30, mi dispositivo de escucha captó la llamada telefónica de pánico de Marco a Valeria desde el estacionamiento de Henderson. ¿Me despidieron? Su voz se quebró a través del equipo de vigilancia. Así de simple. Alguien les envió información sobre mi vida personal. La respuesta de Valeria llevaba el filo agudo de alguien que ya estaba al límite. ¿Qué tipo de información? Fotos mías en el casino. Declaraciones de personas que dicen que debo dinero. Dijeron que era un riesgo para la reputación de la empresa. Marco, apenas podemos permitirnos la comida. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin tu sueldo? Pero esa conversación fue interrumpida por la llegada del cartero a la oficina de Valeria. 2 horas después, mi dispositivo capturó un tipo de conversación
muy diferente. Sé lo de tu aventura, Marco. La voz de Valeria se había vuelto mortalmente silenciosa. Quiero todo. La mitad de todo lo que nos queda. Las fotografías habían hecho su trabajo. Valeria, por favor, déjame explicarte. Esto no es lo que parece. Las fotos no mienten, Marco. Has estado a escondidas con una mujer mientras yo intento mantener unida a nuestra familia. Cariño, estaba desesperado. El juego se me fue de las manos. Y ella solo estaba detrás de lo que le hicimos a mi padre. Y ahora esto. Eres igual que él. Una decepción. La ironía no pasó desapercibida. Valeria comparando a su marido infiel con el padre al que había traicionado, sin darse cuenta de que ese padre estaba orquestando la destrucción de su marido. La voz de Marco se volvió desesperada. Todo esto no puede ser una coincidencia. Primero, el dinero de tu padre se bloquea. Luego, pierdo mi trabajo. Ahora aparecen estas fotos. Alguien nos está haciendo esto. ¿A quién le importaría lo suficiente como para destruirnos? El silencio que siguió fue hermoso en sus implicaciones. Incluso a través de mi dispositivo de vigilancia, pude escuchar el momento en que la comprensión comenzó a amanecer. Tu padre, susurró finalmente Marco. Echamos a un hombre que pasó 40 años aprendiendo a resolver problemas metódicamente. La risa de Valeria no tenía humor. Papá no podría organizar una fiesta de cumpleaños, y mucho menos un elaborado plan de venganza. Entonces, explica cómo toda nuestra vida se desmoronó en una semana. Cerré mi computadora portátil y me serví una copa de vino por la noche. Marco estaba destrozado profesional y personalmente. Valeria se enfrentaba a la ruina financiera y al colapso matrimonial simultáneamente. Ambos comenzaban a sospechar el alcance de su error de cálculo. Mañana comenzaría la fase 3. El viernes por la mañana llegó con la previsibilidad de los principios de la ingeniería. Vendrían por mí desesperados, coordinados, convencidos de que la intimidación podría lograr lo que la planificación no había logrado. Ordené mis documentos legales en pilas ordenadas sobre la mesa de la cocina. Extractos bancarios, recibos de inversión inmobiliaria, correspondencia de abogados, todo legítimo, todo defendible. A las 10:30 llegó el golpe en la puerta. El oficial Dávila estaba en mi umbral con la expresión cansada de alguien que atiende una llamada de disputa doméstica. Detrás de él pude ver a Margarita Miller, esperando en un coche patrulla, su rostro con una anticipación victoriosa. Señor Reyes, recibimos una queja sobre usted. Su voz transmitía escepticismo profesional. La familia dice que los ha estado amenazando. Quieren que los deje en paz. Abrí más la puerta, señalando la documentación organizada. No he infringido ninguna ley, oficial. Simplemente estoy protegiendo mis derechos legales como titular de una cuenta e inversor inmobiliario. Dávila examinó la correspondencia del banco, las cartas del abogado, los recibos de inversión. Su expresión cambió de preocupación oficial a leve molestia. Esto parece legítimo. ¿De qué lo acusan exactamente? De restringir el acceso a mi propia cuenta bancaria, consultar a un abogado sobre mis inversiones inmobiliarias e informar de posibles irregularidades fiscales a las autoridades correspondientes. Le entregué la tarjeta de visita de Javier Ponce. Puede verificar todo con mi asesor legal. 20 minutos después, el oficial Dávila le dio el veredicto a Margarita Miller que arruinaría su mañana. Sin evidencia de actividad criminal, sin base para una orden de alejamiento, sin protección policial para personas que enfrentan consecuencias legales legítimas de sus propias decisiones financieras. Pasó la tarde yendo de puerta en puerta por mi antiguo vecindario. Una campaña unipersonal de destrucción social. Ese hombre es peligroso. La escuché decirle a la señora Pérez a través de mi equipo de vigilancia. Está amenazando a nuestra familia, tratando de quitarnos nuestra casa. La respuesta de la señora Pérez fue predeciblemente evasiva. ¿Ha hecho algo ilegal, Margarita? Bueno, no, pero... Entonces quizás deberías hablar con él directamente en lugar de involucrar a todo el vecindario. La campaña de manipulación de Margarita obtuvo resultados similares en cada casa. Los vecinos que me conocían desde hacía décadas no se convencieron fácilmente de que el tranquilo Arturo Reyes se hubiera convertido de repente en una amenaza para la comunidad. A las 3 en punto, Roberto Miller había pasado a la vigilancia profesional. Ricardo Soto, detective privado,
Aparcó su sedán sin distintivos frente a mi edificio de apartamentos con la sutileza de un hombre acostumbrado a casos de fraude de seguros en lugar de operaciones de venganza sistemática. Lo fotografié desde mi ventana, anotando su matrícula y el teleobjetivo que había montado para vigilar el edificio. Trabajo de aficionados. Había estado anticipando investigaciones profesionales desde el día que me mudé a este apartamento estratégicamente ubicado. Su presencia en realidad simplificó mis próximos movimientos, que documente mi rutina, mis compras, mis visitas a la biblioteca, mis cafeterías, que malgaste el dinero que le quedaba a Roberto Miller en una vigilancia que no revelaría absolutamente nada ilegal o amenazante. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Javier Ponce. La familia intentó presentar una denuncia por acoso, desestimada por falta de pruebas. Todas sus actividades se mantienen dentro de los límites legales. Perfecto. Estaban entrando en pánico exactamente como lo había calculado. Los enemigos desesperados cometen errores predecibles. Y la familia Miller estaba demostrando ese principio de ingeniería maravillosamente. Su contraataque coordinado no había logrado nada excepto confirmar su completo malentendido de la situación. Yo no era su pariente enojado que actuaba con rabia emocional. Yo era su oponente sistemático. Y la fase 3 estaba a punto de demostrar la diferencia. El sábado por la mañana trajo un peso inesperado. Estaba sentado rodeado de la evidencia de mi victoria completa. Extractos bancarios que mostraban el acceso restringido de Valeria. Fotografías que documentaban la destrucción profesional de Marco. Notificaciones de investigación fiscal dirigidas al imperio empresarial de Roberto. Todo lo que había planeado había funcionado con precisión de ingeniería. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? Mientras organizaba mi archivador, descubrí un sobre de Manila que había olvidado empacar. Las cartas de Elena para mí durante nuestra breve separación hace 40 años, cuando habíamos discutido sobre la interferencia de su madre en nuestro matrimonio. Abrí la primera carta con manos que recordaban su caligrafía mejor que su voz. Mi querido Arturo, había escrito con su cuidada letra. La ira nos hace hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Sé que quieres demostrarle algo a mi madre, pero demostrar que tienes razón no nos hará felices a ninguno de los dos. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Elena siempre había visto a través de mis soluciones de ingeniería los problemas humanos que había debajo. Incluso cuando estaba furiosa conmigo, nunca perdía de vista lo que importaba. Leí carta tras carta, cada una revelando su gentil sabiduría sobre los conflictos familiares y el perdón. En una escribió: Arturo, la venganza nunca hace feliz a nadie, pero vale la pena buscar la justicia. Hay una diferencia entre hacerles pagar y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, la frase resonó mientras conducía hacia el cementerio de la Ribera. La tumba de Elena estaba bajo un viejo roble. Su lápida de granito simple con fechas que abarcaban 37 años de matrimonio. Había evitado visitarla desde el funeral hacía 6 meses, pero hoy necesitaba su guía más que mi orgullo. ¿Qué harías tú, mi amor?, le pregunté a la lápida, sintiéndome tonto pero desesperado. ¿Los perdonarías o lucharías por la justicia? El viento susurró entre las hojas del roble, y casi pude escuchar su respuesta. No tonterías sobrenaturales. Solo un recuerdo tan claro que parecía una conversación. Ya has ganado, Arturo. Saben que no pueden intimidarte. Saben que te subestimaron por completo, pero destruirlos no traerá nuestro hogar de vuelta ni curará el egoísmo de Valeria. Tracé su nombre tallado en la piedra. Los he destruido por completo, pero no se siente como una victoria. La memoria me trajo su risa suave. Porque tú no eres un destructor, cariño. Eres un constructor. Has pasado 40 años resolviendo problemas, creando soluciones, no eliminando obstáculos. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ramas, calentando el granito bajo mis dedos. Elena siempre había tenido razón en estas cosas. Me había visto más claramente de lo que yo me veía a mí mismo. La diferencia entre mi mente de ingeniero y el corazón de un padre. Hay una diferencia entre hacerles pagar y hacer las cosas bien, susurré, repitiendo sus palabras de la carta. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, extendí mis documentos legales sobre la mesa de la cocina una vez más. Pero esta vez, no estaba planeando otra destrucción sistemática. Estaba diseñando un tipo diferente de solución.
una que restauraría la justicia sin requerir venganza. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un tipo de documento muy diferente. Una carta a Javier Ponce sobre una acción legal legítima para la recuperación de la propiedad. La fase 3 aún demostraría la diferencia entre ellos y yo, pero demostraría algo de lo que Elena estaría orgullosa. El lunes por la mañana llegó con la claridad que la guía de Elena me había proporcionado. Ordené mi documentación en 3 pilas organizadas: registros de inversión de la propiedad, evidencia financiera y documentación criminal. Todo legítimo, todo sistemático, todo legal. A las 9:30, me senté frente a la detective Sara Jiménez, en la jefatura de policía de la ciudad. Revisó mis materiales con la minuciosidad profesional de alguien que había visto muchas disputas familiares convertirse en delitos. Señor Reyes, tiene evidencia suficiente para cargos criminales, dijo, estudiando los documentos fiscales de Roberto Miller. Fraude fiscal, evasión de impuestos, posiblemente conspiración para estafarlo con las inversiones de la propiedad. Le entregué las fotografías de las actividades de juego de Marco. Quiero justicia a través de los canales legales adecuados, no venganza personal. Sus cejas se arquearon ligeramente. La mayoría de la gente en su situación estaría pidiendo sangre. Mi esposa me enseñó la diferencia entre hacer pagar a la gente y hacer las cosas bien. La detective Jiménez inició la investigación de inmediato. A las 11 en punto, se emitieron órdenes de arresto para Roberto Miller por cargos de evasión de impuestos. El enfoque sistemático que había servido a mi campaña privada ahora servía perfectamente a la justicia legítima. La audiencia judicial de emergencia se convocó a la 1 en punto. La jueza Ramírez, una mujer seria de unos 50 años, revisó mi documentación de inversión inmobiliaria con eficiencia profesional. El señor Reyes invirtió $23,000 en mejoras para esta residencia durante 5 años, explicó Javier Ponce al tribunal. Tiene legitimidad legal como copropietario de la propiedad. La jueza Ramírez examinó los recibos, las facturas de los contratistas, los extractos bancarios. La casa se devuelve a su legítimo dueño. Los acusados deben desalojar en 48 horas. El golpe del mazo resonó como una solución de ingeniería encajando perfectamente en su lugar. A las 3 en punto, se entregó la orden de desalojo. Observé desde el otro lado de la calle cómo el ayudante del sheriff entregaba la orden judicial oficial a Margarita Miller. Su rostro pasó por la misma progresión de emociones que había visto hacía 2 semanas. Conmoción, ira, cálculo desesperado, pero esta vez se enfrentaba a todo el peso de la autoridad legítima, no solo a un ingeniero agraviado. Valeria salió de la casa, mi casa, cargando una maleta con los movimientos mecánicos de alguien en estado de shock emocional. Marco la siguió, su rostro con la expresión vacía de un hombre que había perdido todo por sus propias decisiones. Cargaron su coche en silencio, sin discusiones, sin amenazas, sin intentos desesperados de manipulación. Solo la tranquila aceptación de personas que finalmente se habían encontrado con consecuencias que no podían intimidar, sobornar o encantar para eludirlas. A las 5 en punto, me encontraba en el umbral de mi propia puerta por primera vez en 2 semanas. La casa se sentía diferente, no porque hubieran cambiado algo, sino porque yo lo había cambiado todo. La luz de la tarde se inclinaba a través de la ventana de la cocina, exactamente como lo había hecho ese primer día, cuando Valeria llamó con su sorpresa. Pero ahora iluminaba la justicia, restaurada a través de los canales adecuados, no la venganza extraída a través de la destrucción sistemática. Cogí el jarrón de cristal de Elena de la mesa del comedor. Había sobrevivido a su ocupación sin daños. Al igual que mi sentido del bien y del mal, había sobrevivido a mi descenso temporal a la venganza. Mañana, Valeria se enfrentaría a sus propias decisiones sobre cómo reconstruir una vida sin depender de un dinero que nunca fue realmente suyo. Esta noche, estaba en casa. El viernes por la mañana llegó con la tranquila satisfacción de la justicia debidamente servida. Me encontraba en el umbral de mi casa legalmente restaurada, cargando solo una maleta y 30 años de dignidad reivindicada. El cerrajero había terminado su trabajo la noche anterior. Estas eran mis llaves ahora, legal y moralmente. La familia Miller había dejado evidencia de su apresurada partida, recipientes de comida en el fregadero,
revistas esparcidas sobre mi mesa de centro, la costosa crema facial de Valeria abandonada en el mostrador del baño. Habían tratado mi hogar como un hotel temporal, sin entender nunca que estaban ocupando la vida de otra persona. Pasé la mañana borrando sistemáticamente su presencia, no por ira, sino con la precisión metódica que Elena habría reconocido. El enfoque de un ingeniero para la restauración, evaluar los daños, priorizar las reparaciones, ejecutar la solución. La tarde trajo cerraduras nuevas, un sistema de seguridad y flores frescas para el jarrón de cristal de Elena. La casa comenzó a recordar a quién pertenecía. A las 3 en punto, sonó mi teléfono. El número de Valeria. Papá. Su voz no tenía nada de la confianza arrogante que había escuchado hacía 3 semanas. ¿Podemos hablar? Consideré colgar. Luego recordé la lección de Elena sobre la diferencia entre la justicia y la crueldad. Estamos hablando. Me doy cuenta de que estaba equivocada. Las palabras salieron con dificultad, como confesiones extraídas de heridas profundas. Todo se ha desmoronado. Marco está bebiendo de nuevo. Los Miller me culpan por el arresto de Roberto. Perdí mi trabajo porque no puedo concentrarme en nada. Lamento escuchar eso, Valeria. ¿De verdad? La pregunta me tomó por sorpresa con su honestidad desnuda. ¿Lo lamentaba? ¿O simplemente estaba satisfecho de que las consecuencias hubieran llegado exactamente como las había diseñado? Sí, me di cuenta. Lo siento. Lamento que hayamos llegado a esto. Papá, perdóname, por favor. Sé que te lastimé, pero sigo siendo tu hija. El silencio se extendió entre nosotros como los 18 días desde la última vez que me llamó familia. El perdón es una cosa, Valeria, pero la confianza es algo completamente diferente. Tomaste tu decisión cuando me echaste de mi propia casa. Ahora vive con ella. No puedo sobrevivir sin mi dinero. Terminé suavemente. Sobreviviste 34 años aprendiendo a depender de mí para todo. Ahora aprende a depender de ti misma. Papá, por favor, pasé 30 años dándote todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi corazón, mi hogar, y en el primer momento en que te resultó conveniente, lo descartaste todo. Hice una pausa, observando la luz de la tarde inclinarse a través de la ventana de mi cocina. Eso me enseñó algo valioso sobre lo que estaba protegiendo. La línea quedó en silencio, excepto por su respiración. Adiós, Valeria. Colgué. Esa noche me serví vino, un buen vino, del tipo que había estado guardando para ocasiones especiales, y me senté en la silla favorita de Elena. La casa se sentía diferente ahora, no solo porque la presencia de la familia Miller había sido borrada, sino porque contenía algo nuevo, el autorrespeto restaurado a través de canales legítimos. Elena, le dije a la habitación vacía, hice esto bien. La justicia prevaleció. Casi podía escuchar su risa suave, sentir su aprobación en los familiares crujidos de nuestro hogar acomodándose a nuestro alrededor. El oponente sistemático se había convertido en algo mejor. Un hombre que había aprendido la diferencia entre ganar y tener la razón. Afuera, la ciudad zumbaba con la vida ordinaria. Adentro, comencé a planificar qué construir a continuación. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.